Revelador. Tras la muerte inesperada de mi hijo, mi nuera gastó 5.000 euros de mi tarjeta en un día. Esa cifra rebotaba en mi mente como un eco aterrador. Nadie me preparó para sentirme así, como un viudo en vida, despojado de lo que más amaba y de repente arrastrado por el peso de una responsabilidad ajena. Carlos había sido mi orgullo, el que siempre había mantenido la tradición familiar viva, ese niño que llenaba de risas la casa y que, de un día para otro, se había esfumado. Mis días, antaño llenos de risas y aromas de puchero, se ven ahora ahogados en el silencio y la culpa. Los domingos solían ser sagrados. La familia sentada alrededor de la mesa, historias compartidas, platos llenos de amor. Pero desde aquel fatídico día, la cocina se siente fría y vacía. Marta, mi nuera, se ha convertido en una sombra, una figura que una vez fue brillante y alegre, ahora atrapada en un ciclo de desesperación. Su reciente comportamiento, miseria y descontrol, son un cuchillo en mi corazón. ¿Por qué gastó tanto en un solo día? La imagen de su rostro, del desasosiego en sus ojos, me retumba. No entiendo si busca apoyo o si planea ahogar su pena en la frivolidad. La noche anterior no pude dormir. Me levanté a revisar la tarjeta, maldita tentación de asegurarnos de que seguía siendo una tableta dorada en mi cartera. Pero lo que encontré me hizo tambalear. 5.000 euros. ¿Qué sentido tiene? ¿Acaso su dolor la ha transformado tanto que ha renunciado a todo sentido común? La decepción se revuelca en mi interior como un monstruo hambriento, mezclándose con compasión. Pero, ¿quién se atreve a perder la dignidad por una escapatoria ilusoria? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Decidí hablar con ella, pero la pregunta quedó atrapada en mi garganta. Esa noche, la cocina, que solía ser el corazón del hogar, se volvió un campo de batalla. Me senté en la mesa, temblando. Marta, ¿por qué fallaste en la memoria de Carlos? Ella levantó la mirada, sus ojos húmedos, pero no vi respuesta en ellos, solo un profundo vacío. Los sentimientos de descontrol y odio a mí mismo crecen. La culpa me consume. ¿Qué es lo que no logré ver? Mi cabeza da vueltas entre lo que ella es ahora y lo que alguna vez fue. El eco de sus risas se ha transformado en un murmullo desgarrador de su nombre. La angustia de su situación se mezcla con la mía. Estoy atrapado en un laberinto de emociones contradictorias y miedos aplastantes. De repente, la pregunta que flota en el aire se hace más punzante. ¿Qué legado realmente queremos dejar de esta tragedia? La tensión se siente casi tangible. Temo que esta no sea solo la pérdida de Carlos, sino el desmoronamiento de toda nuestra familia. La angustia de ese dolor compartido nos aprisiona, y el futuro nos mira con un rostro sombrío, esperando, observando. La mañana siguiente, un rayo de luz atravesó la ventana, iluminando los restos de un desayuno no consumido. Me encontraba sentado a la mesa, el café frío y la mente revuelta. Cada sorbo era un recordatorio de que nada podía despertar la normalidad que antes reinaba en mi hogar. La imagen de Marta, tan perdida, seguía interrumpiendo mis pensamientos. Necesitaba una manera de llegar a ella, de atravesar la pared de dolor que la sostenía en su lugar y, de paso, lidiar con mi propia desolación. Decidí que debía hacer un movimiento estratégico. Tomé una libreta y un bolígrafo e hice una lista de las cosas que aún nos unían. Recuerdos de Carlos, sus risas, los momentos que compartimos y que de algún modo todavía nos ataban. ¿Por qué no hacemos algo juntos en honor a Carlos?, pensé. Quería que Marta sintiera que había un camino hacia la sanación,
un modo de recordar a su esposo, tan pa perderse en el abismo. Llamé a Marta, invitándola a sentarnos en el jardín, un espacio que había sido testigo de tantas risas, tanto amor. Ella llegó reticente. Su cuerpo estaba presente, pero su mente volaba lejos, tal vez a un lugar donde su hijo aún existía. La conversación, al principio, parecía una tarea monumental. Palabras torpes y ensordecedoras flotaban en el aire, entrelazadas con silencios inquietantes. A medida que la charla avanzaba, me di cuenta de que mi enfoque debía cambiar. En lugar de cuestionar su uso del dinero, quedaba claro que el camino debía ser hacia el corazón de su dolor. Lo que hiciste fue muy doloroso para mí, pero entiendo que este periodo es difícil para los dos, comencé. Sus ojos, algo apagados, comenzaron a brillar con el mismo destello del pasado que aún luchaba por salir a la luz. Con cada pregunta que le hacía, sus respuestas se volvían menos evasivas. Habló sobre la angustia en su interior, el miedo de haber fallado como madre, de haber perdido a su pareja y de cómo todo ello se traducía en un intento desesperado por olvidar. Cada verdad que se compartía parecía aliviar las cadenas que ataban nuestras almas, permitiéndonos recordar que éramos más que el dolor y la pérdida. Sin embargo, mientras hablábamos, una inquietud surgía dentro de mí. La tristeza era palpable, pero la raíz de su comportamiento seguía siendo una sombra. En un momento de vulnerabilidad, le pregunté: «Marta, ¿qué es lo que realmente quieres hacer para honrar a Carlos?» Su respuesta fue un susurro lleno de anhelo. «Quiero volver a vivir, pero no sé cómo». Aquel momento de revelación sacudió mis cimientos. Podía ver que no solo debía comenzar a curar a Marta, sino también a mí mismo. La responsabilidad de encontrar juntos este camino era abrumadora, pero, a su vez, terriblemente vital. A medida que las horas pasaban, la conversación giraba en torno a cómo iniciar nuevos procesos, escribir una carta a Carlos, reunirnos con amigos que lo conocieron, crear un álbum de recuerdos, maneras de resucitar lo que una vez fue su risa en la casa, compartiéndolo en vez de ocultarlo. Era un paso hacia el futuro, y sin embargo, cada paso era un recordatorio de lo que habíamos perdido. La chispa de la esperanza comenzó a encenderse entre los dos cuando escuchamos el sonido del teléfono. Era mi hermano, quien había decidido llamarme por un tema que ya había comenzado a olvidar. Su tono de voz, entre serio y preocupado, me hizo fruncir el ceño. «Hemos perdido a otro familiar, ¿verdad?» La tensión volvió a llenar el aire como una niebla densa. Tal vez este nuevo golpe era un recordatorio de la fragilidad de la vida. Necesitaba prepararme para lo que vendría y, más importante aún, encontrar un camino que me alejara del abismo. Todo se sentía como un ciclo vicioso de pérdida y dolor, y ahora más que nunca debía pensar en cómo enfrentar esta nueva crisis, mientras también trataba de sanar junto a Marta. Un estruendo ensordecedor resonó en mi cabeza, dejándome claro que solo hay un camino posible: la confrontación. Estaba listo para enfrentar no solo la situación con Marta, sino para buscar las respuestas y decisiones que me llevaran hacia la claridad. Era momento de actuar, pero la verdad me perseguía. Si Marta y yo no encontrábamos el camino hacia la sanación, ¿qué pasaría cuando el próximo golpe nos golpeara de nuevo? La noticia sobre la pérdida de otro familiar azotó mi corazón como un rayo, provocando oleadas de tristeza que amenazaban con engullirme. Me llevé las manos a la cabeza, sintiendo cómo la tormenta emocional comenzaba a tomar forma. No solo había que lidiar con el duelo que acompañaba la ausencia de Carlos, sino que el peso de la responsabilidad sobre Marta se añadía a mi propia carga. Me sentía atrapado en un laberinto de dolor y desesperanza, deseando encontrar una puerta. Miré a Marta, que aún estaba en el jardín, perdida en sus pensamientos. Sentí que había logrado abrir una pequeña vía de comunicación entre nosotros, pero en este momento el desasosiego era evidente. La idea de que debíamos ser fuertes el uno para el otro parecía un desafío monumental. Este otro golpe no era solo una pérdida, era un recordatorio cruel de cómo la vida puede cambiar en un instante sin previo aviso. Decidí que era el momento de tomar las riendas.
Me levanté bruscamente y empecé a caminar por el jardín, intentando darle forma a mis pensamientos. Necesitaba una estrategia clara, un plan que no solo incluyera actos simbólicos, sino también pasos concretos hacia la recuperación. Mientras paseaba, recordé las palabras de Marta. Volver a vivir, pero sin saber cómo. Esa era la clave, pensaba. Y si ella no tenía el mapa del camino a seguir, yo debía ayudarla a trazar uno. Inspiré hondo y volví hacia ella. Marta, comencé, midiendo cuidadosamente mis palabras. Siento que hemos estado recorriendo un camino de sombras. ¿Por qué no hacemos una lista de cosas que disfrutábamos antes? Algo que nos inspire a construir, no a solo recordar. Ella frunció el ceño, pero algo en mi propuesta pareció resonar en su interior. No estoy segura de que eso funcione, contestó, visiblemente reservada. Entiendo que es miedo, pero quizás podríamos comenzar poco a poco. En lugar de solo recordar lo que hemos perdido, podemos empezar a explorar lo que nos gustaría reconquistar, insistí. Marta asintió lentamente, como si la idea comenzara a tomar forma en su mente. Tenía que ser paciente, pero había algo en su mirada que indicaba que la chispa de esperanza podía encenderse una vez más. La tarde avanzaba, y mientras íbamos tomando forma, algo comenzó a cambiar. Las primeras hojas de otoño caían del gran árbol en el centro del jardín, simbolizando ciclos naturales de muerte y renacimiento. Recordar a Carlos no significaba olvidarlo. Significaba integrar su memoria a nuestra nueva vida. Sin embargo, la cuestión del dinero seguía flotando entre nosotros como una nube oscura, un obstáculo que pronto deberíamos enfrentar. Debía abordar el tema. Marta, dije de manera cuidadosa, también necesitamos hablar de cómo estás manejando los gastos. Es un tema delicado, pero necesario. Su expresión se tornó aún más seria, y había tensión en el aire. Lo sé, pero me resulta difícil pensar en eso en este momento. No sé cómo salir de esta situación, murmuró. Era evidente que esta carga era otra parte de su dolor. Sin embargo, una revelación me golpeó con fuerza. Si resolvíamos esta cuestión financiera juntos, podría ser un acto de sanación. Estamos en esto juntos. Quizás podamos buscar soluciones, hablar con un asesor financiero o incluso buscar formas de reorganizar algunas cosas. No hay razón para que te sientas sola en esto. La mirada de Marta cambiaba poco a poco. Había en ella una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. Pero nada podía prepararme para el momento en que su voz se rompió. No sé si puedo hacerlo. No sé si puedo lidiar con más pérdidas. La carga de su estrés se hizo palpable. En ese instante supe que esto no solo era un camino hacia la sanación emocional, sino también un viaje hacia la recuperación personal. La sombra del pasado podría transformar en una fuente de fuerza. Me di cuenta de que, así como ella, yo también debía confrontar mis propios temores sobre las finanzas y el futuro. Si podíamos crear un espacio seguro para enfrentar los aspectos más duros de la vida, tal vez podríamos dejar que una nueva vida comenzara a brotar entre las brasas de nuestra tristeza. Mientras ambos nos sentábamos nuevamente, la determinación resplandecía en nuestros ojos. Había una lucha por delante, pero esta vez no éramos solo dos almas perdidas. Teníamos un objetivo: reconstruir en medio de la ruina. Y justo cuando comenzábamos a dar forma a nuestro plan, el timbre de la puerta sonó. Alguien más llegaba a darnos un golpe más de realidad, obligándonos a poner a prueba nuestra renovada resolución. ¿Sería eso lo que realmente necesitábamos para continuar avanzando? El sonido del timbre resonó como un eco en los confines de mi mente, rompiendo la burbuja que habíamos comenzado a tejer entre nosotros. Marta y yo nos miramos fijamente. La incertidumbre en su expresión reflejaba la mía. ¿Quién podría ser en este momento? La realidad de nuestra situación parecía haberse condensado en ese instante. Me levanté, el nerviosismo se apoderaba de mis extremidades. La idea de enfrentar a alguien fuera de nuestro pequeño mundo de tristeza y planes aún sin forma me resultaba aterradora. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre de aspecto profesional, maletín en mano, que se presentó como un asesor financiero.
había sido enviado por la aseguradora para discutir la situación económica tras la muerte de Carlos. No pude evitar sentir que el destino nos arrastraba, que en un giro inesperado, la oportunidad de abordar de frente nuestros temores había llegado. Pero en medio de esta nueva inquietud, un golpe de autocuestionamiento me invadió. ¿Estaba realmente preparado para recibir más información sobre la vida que habíamos perdido y el futuro incierto que se alzaba ante nosotros? La conversación se tornó rápidamente técnica, llena de términos que apenas podía seguir. Mientras el asesor hablaba sobre gastos, gestiones y la falta de liquidez, mi mente se desvió hacia los días más felices. Recordé cómo solíamos suplicar por un día de sol en familia, riendo despreocupados. Ahora la risa se había apagado, y lo que una vez fue un refugio seguro se transformaba en un laberinto lleno de números y preocupaciones. Marta escuchaba en silencio. Su mirada se perdía entre las notas del consultor. Su expresión, fría y distante, me hizo comprender que estaba tratando de procesar demasiado. El cambio de ambiente era abrumador, así que decidí interrumpir. ¿Podemos tomar un momento? Esto es duro para nosotros, dije, midiendo palabras con cuidado. El asesor accedió a darnos un momento, y nos encerramos de nuevo en la sala. El silencio que siguió fue pesado, lleno de palabras no dichas, y en ese instante comprendí que la fortaleza no solo radicaba en seguir adelante, sino también en permitirnos sentir. Marta, empecé, esto es un desafío grande. Pero decir que no podemos con ello no significa que debamos enfrentar todo solos. Su mirada me buscó. La vulnerabilidad se despliegue como si la fragilidad de nuestras vidas se hiciera visible entre nosotros. ¿Y si no encuentro la manera de salir? ¿De podcast? Preguntó, y su voz se quebró. Tomé un respiro profundo, sintiendo el peso de nuestras emociones. Lo haremos juntos. Este no es un camino que debas recorrer en soledad. Podemos enfrentar cada obstáculo, uno a uno. Reconstruir lo que hemos perdido no se trata solo de lo material, sino también de volver a encontrar nuestro lugar en el mundo. Una chispa de determinación brilló en sus ojos. No sé cómo hacerlo, pero quiero intentarlo, respondió, con una voz renovada aunque frágil. Ahí, en medio de la tormenta, había comenzado a florecer una semilla de resolución en ella. Retornamos al salón, preparados para enfrentar las verdades que el asesor tenía para nosotros. Había algo en el aire que había cambiado. El antes era un lugar de angustia y pérdida, pero ahora estaba lleno de la promesa de un futuro compartido. A medida que el asesor desglosaba nuestra situación, mi mente se agudizó para captar detalles, conceptos que antes parecían aterradores. Empecé a notar patrones en los gastos y cómo podíamos maximizar los recursos que aún teníamos. En medio del caos, una chispa de claridad iluminó mi mente, revelando que si atendía a estos asuntos con la misma intencionalidad que había dedicado a ayudar a Marta, podía no solo superarlos, sino también enseñarle a ella a hacerlo. Finalmente, el asesor nos dio algunas recomendaciones prácticas y ofreció su ayuda continua. Nos marchamos sintiéndonos un poco más equipados, como si, después de todo, estuviéramos construyendo base tras base hacia algo más que un simple intento de sobrevivir. Una posibilidad de reconstrucción. Y cuando nos dirigimos hacia la cocina para tomar un respiro, una notificación en mi teléfono me hizo detener en seco. Un mensaje de texto de un número desconocido señalaba que había algo que debíamos saber. Contenía palabras que no esperaba. Sobre la cuenta de Carlos hay más de lo que parece y podría cambiarlo todo. ¿Qué significaba eso? ¿Era acaso un nuevo golpe de realidad o una oportunidad de transformar nuestro destino? La intriga creció como una sombra lista para devorarnos o liberarnos. El día no había terminado aún, y aunque la dosis de incertidumbre se hacía cada vez más pesada, había algo en el aire que anunciaba un cambio. Tenía aún en mente aquel mensaje. Las palabras retumbaban como un eco entre mi mente y mi pecho. La posibilidad de que el legado de Carlos no se limitara a recuerdos dolorosos despertó una combinación de esperanza y ansiedad que me hizo cuestionar mis próximos pasos. ¿Qué pasó?
Marta interrumpió mis pensamientos, mirándome con expresión preocupada. Era evidente que la tensión se palpaba entre nosotros. En lugar de responder al instante, decidí analizar la situación. Recibí un mensaje sobre la cuenta de Carlos, dije finalmente, tratando de elegir cada palabra con cuidado. Parece que hay más que considerar. El nerviosismo se reflejó en su rostro. ¿Más? ¿Más dinero? ¿O más problemas? La fragilidad de su tono la volvió más real, y en ese momento comprendí que ambos teníamos el mismo miedo, el miedo a perder más de lo que ya habíamos perdido. Esperemos a estar seguros antes de saltar a conclusiones, propuse, intentando calmar nuestro creciente nerviosismo. Sin embargo, en mi interior sabía que cada segundo sin conocimiento era un pequeño golpe a nuestra paz mental. Voy a investigar. Si hay algo que podamos aprovechar, debemos hacerlo. Mientras preparaba mi computadora para indagar más sobre la cuenta de Carlos, una mezcla de emoción y temor se apoderó de mí. Buscar información en medio del dolor significaba enfrentar la realidad de su ausencia una vez más. A cada clic, el terror de los secretos familiares que podrían quedar al descubierto acechaba en las sombras, mientras a la vez deseaba encontrar algo que pudiera ofrecer un rayo de luz. Al iniciar sesión, la pantalla se iluminó con la información de la cuenta, y un sinfín de detalles comenzó a desplegarse ante mí. Depósitos, retiros, transacciones inusuales. Mi pulso se aceleró. Había entradas de dinero que no recordaba haber visto ni en los documentos que habíamos revisado antes. A medida que exploraba más, la confusión se tornó en preocupación cuando noté patrones en algunas transacciones que resolvían mi dilema interno. «Hola, ¿qué descubriste?», preguntó Marta detrás de mí, interrumpiendo mis pensamientos. Su voz contenía una mezcla de curiosidad y miedo. «Parece que hay movimientos que nunca contemplamos», respondí, intentando mantener la calma en mi voz. «Lo que no sabemos sobre la cuenta podría ser más extenso de lo que creíamos». A continuación, me adentré en cada transacción. Las sombras de los gastos en restaurantes, compras en tiendas de lujo y transferencias a personas desconocidas comenzaron a contar una historia que no estaba dispuesto a aceptar. Sentí como si se me retirara el suelo de debajo. La idea de que Carlos pudiera haber estado involucrado en un estilo de vida no revelado nos dejaba en una incómoda posición. ¿Era posible que hubiera complicado aún más nuestro ya frágil panorama? Cada descubrimiento me llevó a cuestionarme no solo sobre la letra de lo que cada transacción significaba, sino sobre la relación que tuve con Carlos. ¿Qué aspectos de su vida me había ocultado? ¿Por qué? La necesidad de confrontar este nuevo panorama se volvía cada vez más urgente. Ya no era solo una cuestión de dinero, sino de la verdad. Era el momento de derribar los muros construidos de secretos familiares y enfrentar la realidad, sin importar cuán dolorosa fuera. «Marta, necesitamos definir nuestros límites y ver hacia dónde nos llevaremos a partir de aquí», le dije, sintiendo que no era solo su destino el que estaba en juego, sino el mío también. Mientras nos sentábamos ambos sacrificando el silencio por una conversación sincera sobre lo que significaba todo esto, una nueva notificación sacudió mi teléfono. Era un recordatorio de que había una reunión programada con el asesor financiero para revisitar nuestra estrategia económica. Era la oportunidad perfecta para obtener respuestas. Pero, ¿deberíamos ir también con la carga de estas nuevas incógnitas? ¿Nos ayudaría a abrir diálogos que teníamos miedo de entablar? La respuesta a ello se convertiría en el siguiente paso crítico para nuestra transformación. De repente, me pregunto si sería capaz de enfrentar a los fantasmas del pasado, o si al contrario, esta nueva revelación podría arrastrarnos de nuevo a las sombras. A medida que la presión aumentaba, supe que era el momento de un enfrentamiento inevitable. Era hora de confrontar la verdad por el bien de ambos. Pero, ¿sería suficiente para sanar las heridas que llevábamos dentro? La mañana llegó con una espesa neblina de incertidumbre. La reunión con el asesor financiero se perfilaba como un punto de no retorno, un nuevo escenario donde el pasado de Carlos se entrelazaba con nuestro presente.
En la cocina, mientras preparaba un café, sentí cómo cada gota del líquido ardiente caía lentamente en la taza, como si cada segundo que pasaba me acercara a una revelación que podría cambiarlo todo. «Marta, ¿estás lista?», la llamé, sintiendo que la pregunta resonaba más allá de la logística del encuentro. La respuesta que recibiría no solo definía nuestro futuro financiero, sino también nuestra capacidad para enfrentar la verdad. «Solo necesito un momento», respondió, su voz un tanto temblorosa desde el baño. En ese instante me pregunté cómo estaba manejando la presión. Mientras ella se preparaba, intenté organizar mis pensamientos. La historia detrás de cada transacción, las piezas del rompecabezas que hasta ahora había ignorado. Cada gasto no solo representaba un impulso material, sino una posible conexión con secretos que Carlos había escondido. El trayecto en automóvil hacia la oficina del asesor se sintió interminable. Observé los edificios a nuestro alrededor, sintiendo cómo cada uno representaba una estructura de vida, una historia tan válida como la nuestra. Pero mi propia historia se había entrelazado con gestos ocultos y decisiones que ahora, de alguna manera, podría descifrar. Guías invisibles pintaban un nuevo mapa ante mí. Cada transacción y cada secreto podía ofrecerme, en este momento de debilidad, una oportunidad de transformación. Al llegar, el ambiente era serio y profesional. La oficina tenía un aire de control que contrastaba con el caos interno que sentía. Nos sentamos, y casi al instante, el asesor comenzó a desglosar los detalles de nuestra situación financiera. Pero yo no podía concentrarme del todo. Mis pensamientos volvían invariablemente a Carlos y las preguntas que no había formulado antes. La incomodidad del desconocido pesaba sobre mi pecho. «Sus fondos son más complejos de lo que se veía a simple vista», comentó el asesor mientras revisaba un documento. Se detuvo un momento, notando mi expresión. «¿Algo le preocupa?» «Todo», respondí con franqueza, sintiendo que la vulnerabilidad podía ser ahora una herramienta poderosa. «Descubrimos ciertas transacciones que no entendemos. Algo no cuadra, y me gustaría reflexionar sobre ello con usted». El asesor frunció el ceño, y en ese instante entendí que el diálogo había comenzado. Ciertamente, esas discrepancias necesitan ser analizadas con detalle. Si hay algo que está oculto, debemos sacar la luz. Mientras hablaba, un torrente de decisiones emergió dentro de mí. La posibilidad de confrontar el pasado era aterradora, pero al mismo tiempo una vía hacia la claridad personal. Este momento no solo era acerca de entender las finanzas, sino sobre recuperar la agency que creía haber perdido. Si había alguna verdad oculta detrás de las transacciones de Carlos, también podría exponer mis propios miedos. Dando un paso adelante en la conversación, planteé preguntas incisivas sobre cada gasto. Pronto, me encontré desmenuzando no solo los números, sino también la esencia misma de lo que había sido nuestra familia. Quería esclarecer qué había definido a Carlos, su carácter, sus decisiones y, lo más importante, su legado. El asesor se mostró receptivo, y a medida que absolvíamos la información, sentí como si una corazonada comenzara a tomar forma. Estos movimientos inesperados en la cuenta de Carlos podían no solo ser una carga, sino también la llave para liberarme de un pasado que me mantenía atado a la desesperación. Territorialmente, me di cuenta de que cada desenlace inesperado podría transformar el dolor en fuerza. Y a medida que alrededor nuestro circulaban números y teorías, las preguntas que antes me asustaban ahora empezaban a convertirse en mis aliadas. ¿Qué revelaciones estarían a la espera detrás de esas transacciones ocultas? ¿Podríamos utilizar esta comprensión para rehacer el vínculo que teníamos no solo con los recuerdos de Carlos, sino entre nosotros? Cuando finalmente salimos, el adiós del asesor me dejó con una sensación de urgencia. Marta se encontraba valiente a mi lado, y su mirada determinaba un nuevo pacto entre nosotros. Este desafío podría abrir caminos hacia un futuro diferente. Por un instante, pude ver cómo todo lo que habíamos descubierto no era simplemente un obstáculo. Era el inicio de mi transformación, de nuestra transformación. A medida que nos alejábamos del edificio,
Un nuevo mensaje brilló en mi teléfono. Era de un número desconocido, pero la premonición dijo que este giro podría ser la clave que realmente estábamos esperando. ¿Qué más determinaría este giro en nuestras vidas? Solo había una forma de descubrirlo. El mensaje en mi teléfono parpadeó con una intensidad que parecía desafiar el tiempo mismo. Miré a Marta, que ya comenzaba a darse cuenta de mi distracción. La incertidumbre y el temor volvían a abrazarme mientras me atrevía a abrir la notificación. Era un aviso de transacción, y el número desconocido se había convertido en el eje de mi ansiedad. Sabía que nada sería igual después de este instante. Al presionar sobre la pantalla, sentí que la información podía desmoronar el pequeño mundo que comenzaba a reconstruir. La cifra era desmesurada, una carga que me obligaba a mirar hacia una verdad que había estado tratando de ignorar. «¿Qué estás mirando?», preguntó Marta, con un tono interrogante que podría haber sido un reproche. «Es un mensaje sobre una transacción», respondí, sintiendo el peso de cada palabra. Carlos gastó 5.000 euros de mi tarjeta en un solo día. La revelación me ahogó. No solo se trataba de una suma, sino de una pregunta que ya no podía evitar. ¿Para qué necesitaba ese dinero? Los rostros de las personas a nuestro alrededor se desdibujaban. Cada paso que dábamos hacia el coche se sentía como un viaje en espiral hacia lo desconocido. Marta estaba inmóvil, incapaz de procesar, como yo. A veces, el silencio puede ser más aplastante que cualquier grito. A medida que arrancábamos, la opacidad se convirtió en una tenaz neblina. «¿Sabes algo que no me has dicho?», inquirió Marta, y de repente la atmósfera se volvió densa, cargada de dudas y desconfianzas. Con el nudo en la garganta, me adentré en una travesía de autoevaluación que me llevaba a instantes de conversaciones pasadas, a momentos que creía íntimos. «No, solo quiero entender», respondí con sinceridad, pero no estaba seguro de que mis propias palabras contaran la historia completa. Quizás ese deseo de comprensión era solo una fachada para lo que realmente necesitaba. Confrontar mis propios miedos y la vulnerabilidad que había intentado ocultar. La culpa me serpenteaba bajo la piel. ¿Acaso había fallado en mi rol como padre? En el camino de regreso a casa, tomé una decisión. Debía abrir cada cajón de recuerdos y cada rincón oscuro que había evitado. Era momento de desenterrar secretos que podrían devolverme no solo la paz mental, sino también la esencia que me había mantenido unido a la memoria de Carlos. Sin embargo, sabía que ese camino no sería fácil. Mi mente se erguía entre la confrontación y el descubrimiento. ¿Qué había detrás de esos gastos? ¿Por qué, a tan solo un día de su muerte, había hecho una compra tan sumamente exacta? A cada minuto, nuevas preguntas se agolpaban, y la idea de dudar de su legado se convertía en una carga aplastante. Entonces, entendí que esta búsqueda no solo me llevaría a entender a Carlos y su vida, sino a descubrirme a mí mismo en el proceso. Ya en casa, mientras Marta y yo tratábamos de asimilar la confusión, recordé los momentos de conexión que nos habían unido a Carlos, las risas compartidas, las anécdotas sobre su niñez. Esa conexión me parecía como un hilo frágil, listo para romperse ante cualquier revelación que pudiera surgir. Fue entonces que decidí hablar con Marta. La verdad siempre fue más fuerte que el miedo. «Necesitamos enfrentar esto juntos», le dije, sintiendo que la comprensión mutua podría ser la única vía de reconciliación. El diálogo versó sobre nuestros miedos, las implicaciones de las decisiones de Carlos y, sobre todo, sobre el futuro que imaginábamos. Cuando el silencio volvió a abrazarnos, esa sensación de incertidumbre se convirtió en un catalizador. Había llegado el momento de mirar al pasado, de rehacer el esqueleto de la vida que creía conocer. Con el corazón latiendo con más fuerza, busqué el número del asesor financiero. Lo que había comenzado como una consulta se transformaba en una investigación profunda. Tenía que confrontar cada sombra que se cernía sobre el legado de Carlos y, por consecuencia, sobre mí mismo. La noche seguía su curso, pero en mí empezaba a latir una determinación renovada. Un mensaje en mi teléfono llegó de nuevo.
Esta vez, curiosamente, era una referencia a aquel giro inesperado que había mencionado antes. La urgencia de atenderlo se sentía como un golpe de adrenalina. La clave que posiblemente cambiaría nuestra historia no estaba a la vista, pero estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Me atrevería a abrir esa puerta? Estaba a punto de descubrirlo. El teléfono vibró en mis manos como un ancla que reclamaba mi atención. El aviso era más que un simple mensaje. Era un recordatorio de una verdad que me negaba a aceptar. Sin embargo, los minutos se convirtieron en horas mientras debatía si debía leerlo o dejar que se desvaneciera en el aire espeso de mis dudas. La voz de Marta a mi lado era un susurro distante, como si el mundo se hubiera encapsulado en esa fracción de segundo. La decisión se deslizaba entre mis pensamientos, cada opción en el horizonte revelando caminos oscuros. Finalmente, di un paso adelante, pulsando la pantalla con un rayo de determinación. El mensaje se desplegó ante mí, y me percaté de que era un recordatorio sobre una transacción no autorizada. El corazón me latía con fuerza al leer la frase que decía: compra en línea, artículos variados. Me quedé paralizado. ¿Era eso lo que había llevado a Carlos por el sendero oscuro que lo llevó a su final? Mientras esas ideas retumbaban en mi mente, Marta rompió el silencio. ¿Qué dice?, insistió, acercándose un poco más, como si mis angustias pudieran ser resueltas por el simple acto de compartirlas. Sentí la presión de su mirada, y aunque quise compartirlo todo, cada palabra me costaba. «Es una compra sospechosa», murmuré, incapaz de ser más específico. La incertidumbre comenzó a transformarse en un abrumador sentido de urgencia, un impulso insaciable por descubrir el porqué detrás de cada decisión de Carlos. Tomé una respiración profunda y decidí que era hora de tomar acciones concretas. Pasé el resto de la noche revisando cada uno de mis extractos bancarios. La luz de la pantalla iluminaba mis facciones cansadas, mientras cada gasto me parecía un golpe en el estómago. Cada cifra revelaba una historia no contada de mi hijo, pero también de mí mismo, de mis fracasos y decepciones como padre. En el momento que mis manos comenzaron a fatigarse y el peso de la noche se hacía más palpable, comprendí que esta era la oportunidad para cuestionar no solo los gastos de Carlos, sino mis propias decisiones y su efecto en nuestras vidas. La debilidad y el miedo fueron sustituidos por un creciente deseo de claridad. Tenía que confrontar estos vacíos, no solo por Carlos, sino para mí y para la relación con Marta. Haciendo una pausa, recordé las promesas que me hice a mí mismo en los días oscuros después de su muerte. En esos instantes de desesperación, me había prometido nunca escapar de la verdad. Esa premisa debía sostenerme ahora, así que tomé la decisión de llamar a su asesor financiero, la figura que podría desvelar el misterio detrás de cada transacción. El sonido del teléfono marcando mi decisión resonó con una mezcla de incertidumbre y determinación. Bartolomé, el asesor, contestó con una voz calmada, y aunque intenté mantener el control, no pude evitar que la angustia brotara en mis palabras. «Necesito revisar las transacciones de Carlos», le dije. «Creo que hay petróleo detrás de esto, algo que merece ser explorado». Mientras Bartolomé organizaba los datos, sentí que mi ansiedad cambiaba de forma. Cada segundo que pasaba era un escalón más en la escalera del autodescubrimiento. La luz del día ya comenzaba a asomarse a través de la ventana cuando me di cuenta de algo importante. Estaba empezando a reconciliarme con los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo. Una batalla en mi interior se libraba, y aunque los fantasmas del pasado seguían al acecho, la determinación por encontrar la verdad se volvía cada vez más firme. Justo cuando Bartolomé me reveló detalles alarmantes sobre los gastos de Carlos, la conversación se tornó abruptamente al mencionar un nombre que parecía conocido pero esquivo. Era una figura vinculada a esas compras, un nombre que me hizo sentir un escalofrío. La investigación tomaba un giro inesperado y mis instintos me decían que estaba a punto de tocar un nervio crucial que podría cambiar todo. Sin embargo, antes de que pudiera absorber esa deslumbrante revelación, Bartolomé aclaró un punto crucial. «Necesitamos hablar de esto en persona».
La espera se tornó crepuscular en mi interior, iluminando preguntas que podían abrir puertas a verdades ocultas, pero también al sufrimiento. La decisión ardía en mi interior. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba a punto de saber? El eco de la pregunta resonaba en mis pensamientos, prometiendo una nueva etapa de descubrimientos, pero también una confrontación con el dolor que había intentado ocultar. Ahora sabía que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. ¿Qué revelaciones me aguardarían y cómo cambiarían la historia que creía conocer? La incertidumbre nunca había sido tan tentadora. Se sentía como si los muros de la habitación se cerraran a mi alrededor. A medida que el día avanzaba, la incertidumbre crecía, transformándose en una especie de presión que no cesaba de bombardear mi mente. La conversación con Bartolomé había dejado más dudas que certezas, y la idea de tener que enfrentar la verdad me aterraba. ¿Qué significaría todo esto para mí? ¿Qué clase de vida habría llevado Carlos, que había terminado en un abismo del cual no quedaba rastro alguno? La mañana amaneció gris, como un reflejo de mi estado interno. Cada minuto que pasaba, mi mente estaba en constante lucha contra la negativa a aceptar que una parte de mi historia estaba equivocada. Había estado tan obsesionado con intentar entender a Carlos que de alguna manera me había olvidado de mí mismo. Ahora todo se desmoronaba ante mí y tenía que reconstruir no solo la narrativa de su vida, sino también la mía. Mientras me preparaba para la reunión con Bartolomé, mi mente revoloteaba entre recuerdos de tiempos simples, momentos de risas y alegría que se veían eclipsados por la profunda gravedad del presente. Me miré al espejo. Al reflejarme, no vi solo un padre desgastado, sino a un hombre que buscaba abrir una puerta a lo desconocido. Tenía que encontrar respuestas, pero también invocar la fortaleza que había estado guardando. Al llegar a la oficina de Bartolomé, sentí cómo la ansiedad se manifestaba a través del sudor en mis manos. El espacio era frío y clínico, con documentos y gráficos que hablaban de las decisiones del pasado. Bartolomé me saludó con una sonrisa que solo logró incrementar mi inquietud. No quería más charlas cordiales. Estaba aquí por respuestas. Nos sentamos en una mesa de conferencias y mientras él organizaba los papeles, mi mente comenzaba a conjurar escenarios más oscuros. ¿Qué secretos había escondido Carlos? ¿Qué relación tenía con esa figura mencionada en la llamada? El sonido de las hojas dándole vueltas me sacó de mis pensamientos. Vayamos al grano, comencé con un tono más firme del que realmente sentía. Háblame de las transacciones. Bartolomé, sintiendo la carga emocional que llevaba, empezó a mostrarme una serie de gastos inusuales. Era un mosaico de compras que incluía una variedad de artículos que no eran fáciles de encasillar. Los nombres de tiendas y plataformas resonaban en mi mente, pero no evocaban claridad. A medida que pasábamos a través de cada línea, los números se multiplicaban en mi cabeza, sumando preguntas que no sabía cómo plantear. «Esto es más que solo un problema financiero», dijo Bartolomé finalmente. «Está claro que hay un patrón detrás de estos gastos, algo más profundo». Eso fue suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. El sonido de su voz resonaba como un eco del pasado. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, intentando mantener mi voz en un tono controlado. Estos registros sugieren que Carlos estaba involucrado en algo que no se limita a compras comunes. Hay transferencias de dinero a cuentas que parecen desconocidas, incluso pagos a empresas que están alineadas con actividades ilegales, explicó Bartolomé, su tono profesional contrastando con el caos que sentía. El aire se tornó denso. Mientras asimilaba cada palabra, una nueva realidad empezaba a formarse ante mis ojos. La imagen de mi hijo cada vez más complicada, oscurecida por secretos que yo había ignorado intencionalmente. Pero incluso más perturbador era cómo eso reflejaba mi propia habilidad para ver más allá de las apariencias. «Necesito los nombres». Recuperé fuerzas, recordando el deseo de confrontar aquello que me había mantenido prisionero. Cada respuesta que obtuviera era un paso hacia la posibilidad de comprender,
no solo su vida, sino las decisiones que había tomado que ahora nos afectaban a todos. «Voy a presentarte una lista», dijo Bartolomé haciendo una pausa. «Pero lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que miras a Carlos y a ti mismo». Esa advertencia flotaba en el aire, como un aviso inquietante que anunciaba el descubrimiento de un abismo emocional. La batalla interna que había luchado durante tanto tiempo se intensificaba, amenazando con derrumbar los muros que había construido a mi alrededor. En ese instante, supe que estaría en el borde de algo nuevo, algo que podía redefinir el camino hacia adelante. Pero al darme cuenta de esto, un pensamiento claro emergió. ¿Podría enfrentar la realidad de aquellos a quienes había amado, incluso cuando se presentaban en formas inesperadas? La respuesta estaba al alcance de mis manos, y sabía que la próxima revelación sería una línea divisoria entre el pasado y el futuro. ¿Cuándo podemos empezar con esto?, pregunté, sintiendo que mis palabras marcaban el comienzo de un viaje inevitable. La necesidad de saber superaba cualquier miedo que pudiera sentir. Fue entonces cuando Bartolomé miró por la ventana, como si la respuesta lo hubiese golpeado de la misma forma en que yo sentía que estaba siendo golpeado. «Vamos a hacerlo ahora». En ese instante, comprendí que el dolor y la verdad eran mis acompañantes inevitables, pero estaban también iluminando un camino hacia la redención personal. El momento de enfrentar la oscuridad estaba más cerca de lo que había imaginado. Era hora de dar el paso decisivo en esta búsqueda que podría obligarme a replantear todo lo que creía saber. ¿Estaría preparado para aceptar lo que descubriría? La pregunta persistía, vibrando en el aire mientras nos dirigíamos a la profunda revelación que nos aguardaba a ambos. La sala de conferencias parecía aún más fría, mientras Bartolomé comenzaba a desplegar la información que cambiaría por completo la perspectiva que había tenido sobre mi hijo. Cada documento que pasaba era como una hoja que revelaba un capítulo oscuro en la historia de Carlos. Las transacciones, que habían sido meras cifras en mis extractos, ahora tomaban forma, mostrando conexiones que me habían sido ocultas. Estas compras de alto valor están vinculadas a productos de lujo, y lo que es más preocupante, a servicios menos legales, comenzó Bartolomé, y mi estómago se retorció. La noticia era devastadora, pero también un catalizador. Debía enfrentar esta verdad, no solo como padre, sino como hombre que ha perdido demasiado y está al borde de la aceptación. Mientras leía, la ira y la decepción empezaban a gestarse dentro de mí, mezclándose con un profundo sentido de compasión hacia Marta. Habíamos estado en un mar de dolor, tratando de encontrar nuestro camino sin saber que había tormentas aún más profundas. Era el momento de transformar este sufrimiento en aprendizaje. Necesitamos hacer frente a esto y, más importante aún, entender cómo han afectado estas decisiones nuestro futuro como familia, dije con firmeza. Bartolomé asintió, sabiendo que cada palabra que pronunciaba era más que una simple declaración. Era un llamado a la acción. Volvimos a casa en un silencio cargado de emociones. El eco de las revelaciones se sentía palpable, y cuando cruzamos el umbral, el vacío del hogar se tornó más evidente que nunca. Las risas de Carlos todavía estaban impregnadas en las paredes, sin embargo, ahora mezcladas con los ecos de la incertidumbre y la culpa por no haber estado más alerta. «Marta», la llamé, y el tono de mi voz tenía un matiz diferente. «Necesitamos hablar». Ella se giró lentamente, sus ojos aún perdidos en sus pensamientos. «Lo que descubrimos hoy es más que un problema financiero. Es un llamado a entender qué tipo de legado queremos dejar atrás, para nosotros y en memoria de Carlos». El silencio entre nosotros se tornó un puente para un diálogo que necesitaba suceder. Mientras le contaba con sencillez acerca de las transacciones, vi en sus ojos la confusión y el dolor volverse determinación. Esto no solo nos afectaba a nosotros, era la esencia de lo que había sido la vida de Carlos. Un hermano, un hijo y, en su complejidad, un individuo con sus propios secretos. «Marta», dije, «podría ser el momento de transformar esto». Mientras hablaba, una idea empezó a cobrar vida. Podíamos elegir cómo lidiar con el legado de Carlos.
Aquello no se trataba solo de aceptar la pérdida, sino de encontrar una manera de vivir con ella. Podemos crear un proyecto en su memoria, algo que no solo traiga paz a nuestras almas, sino que transforme su legado en algo positivo. Marta arqueó una ceja, dudando. ¿Cómo podemos hacer eso? Estás hablando de construir algo de este caos. Sí, pero puede ser liberador. Tal vez un fondo en su nombre para ayudar a otros en situaciones difíciles. Podría ser una forma de redimir lo que hemos perdido. Sentí que la esperanza comenzaba a florecer entre nosotros. Poco a poco, la conversación tomó forma, y los niveles de dolor se empezaron a fusionar con la posibilidad de un nuevo comienzo. Cada idea presentada parecía romper un ladrillo de la muralla construida alrededor de nuestras emociones. En ese momento, la conexión entre nosotros se solidificó. No éramos solo dos personas en duelo, sino un equipo que se enfrentaba a la adversidad. Entre el diálogo y el deseo de sanar, nació un esbozo de plan: contactar a organizaciones benéficas que trabajaran en apoyo a familias afectadas por pérdidas similares. Crearía un legado que Carlos nunca tuvo la oportunidad de expresar, solo de vivir. En las semanas que siguieron, la vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. La tristeza no desapareció. Formaba parte de nosotros, pero aprendí a no permitir que definiera cada paso. Conscientemente, aparté parte de nuestro tiempo para el proyecto. Cantábamos su nombre, provocando risas en lugar de lágrimas, mientras dábamos vida a los recuerdos compartidos. Las primeras reuniones con las organizaciones fueron un triunfo personal. Mi voz se sentía firme, casi como una enunciación renovada. Habíamos pasado de ser víctimas de nuestro dolor a agentes de cambio. Recordar a Carlos se había transformado en un homenaje real, y cada día que pasaba me sentía un poquito más en paz. Marta se convirtió en un apoyo inigualable. La frustración y la tristeza que una vez nos separaron fueron reemplazadas por un espíritu de colaboración. Con cada relato compartido, cada historia contada, unimos nuestros corazones en el proceso de sanar. Finalmente, el día del lanzamiento del fondo llegó. El ambiente estaba cargado de emociones, llenos de amigos y familiares de Carlos. Cada uno aportó no solo su amor, sino también su compromiso hacia una causa que podría cambiar vidas. Me preparé para hablar, sintiendo como cada palabra subía desde lo más profundo de mi ser. Al hablar, no solo honraba a Carlos, estaba reescribiendo mi propia historia. Este fondo es más que un tributo, comencé. Es un legado de amor y esperanza que queremos compartir con aquellos que más lo necesitan. Hoy nos unimos no solo para recordar a un hijo, a un hermano, sino para permitir que su luz y su alegría continúen vivas en cada vida que tocamos. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez no eran de dolor, eran de liberación, de gratitud. En cada rostro sentado ante mí, vi el reflejo de mi transformación, el camino recorrido entre la pérdida y el renacer. No era un cierre en la historia de Carlos, era el comienzo de una nueva narrativa, donde el dolor había sido un catalizador para el cambio y la conexión. Había pasado de ser un hombre cargado de sombras a uno empoderado por la luz que Carlos había dejado atrás. Al final de la ceremonia, vi a Marta sonreír. La transformación había incluido a los dos. Este legado nos había llevado a reconciliar nuestro pasado y construir un futuro en el que la memoria de Carlos seguiría viva, no como un eco de dolor, sino como un faro de esperanza. A partir de entonces, sabía que el verdadero crecimiento personal venía de enfrentar nuestros temores, aceptar la realidad y tomar decisiones valientes. La vida siempre nos lanza desafíos, pero la manera en que elegimos enfrentarlos puede definir no solo nuestras vidas, sino las vidas de otros. Nuestro viaje continuará. Cada desafío se convertiría en una oportunidad, y por primera vez sentí que podría mirar hacia el futuro con confianza renovada, sabiendo que tanto Marta como yo habíamos conquistado algo más grande que la tristeza. Habíamos encontrado un propósito. Desde lo más profundo de mi ser, reconocí que había llegado el momento de cerrar este capítulo, y aunque ese cierre no significaba olvidar,
Sí iba hacia un futuro que deseaba abrazar. Ahora, mientras me siento a escribir estas palabras, les hago un llamado, no solo como una reflexión sobre nuestra historia, sino como un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar el dolor en algo significativo. Así que, si han llegado hasta aquí, no esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a nuestro canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a que estas historias de superación lleguen a más personas. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias que nos inspiran a todos. Gracias por ser parte de este viaje.